Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Juan Carlos Barajas. Tengo información importante. Tal y como estaba previsto, hoy quedó instalada en Noruega la mesa de negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana. Dora Gottman nos informa. Dora. Termina hoy la inauguración de la mesa de negociación en esta segunda fase del proceso de paz en Colombia y puede ser descrita como una jornada tensa. El vicepresidente Humberto de la Calle y vocero del gobierno colombiano fue quien primero tomó la palabra para expresar su apoyo a este proceso y también para decir cómo sería la dinámica, explicándonos que lo más importante es la tercera fase cuando se implementen los acuerdos a los que se ha llegado. Dice que un acuerdo de paz no es suficiente, lo importante es en realidad la dejación de las armas y que se implemente todo lo que se acordó para iniciar una nueva etapa. También habló sobre la importancia de la dignidad, del respeto, de que este sea un proceso serio y eficaz. Después tomó la palabra alias Iván Márquez, vocero de la guerrilla en este proceso, y si bien habló casi el doble que el ex vicepresidente Humberto de la Calle, también tocó algunos puntos que no estaban en la agenda. También cambiaron las reglas de juego un poco, pues la guerrilla permitió que todos los plenipotenciarios hablaran durante la rueda de prensa, aunque se ha acordado que cada delegación tendría solamente un vocero. Ambas partes se programan para reunirse el 5 de noviembre en La Habana, Cuba, seguir coordinando algunos pormenores de cómo será esta segunda fase, que arrancará ya formalmente en La Habana el 15 de noviembre. Desde Hurdal, Noruega, Dora Gottman para nuestros canales aliados de la Alianza Informativa Latinoamericana. Ahí tiene el reporte desde allá, desde Noruega. Vamos a más información. En su primera aparición pública luego de una cirugía por cáncer de próstata, el presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó su confianza en este nuevo esfuerzo, el de Noruega, para poner fin a casi medio siglo de conflicto armado. Ya sabe, bronca con las FARC. La paz que buscamos y anhelamos, israelitas y colombianos, desde hace tantas décadas. La paz la estamos construyendo con todas nuestras acciones de gobierno. La estamos ambientando con la aplicación de leyes como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Bueno, de lo que no hay duda es de las intenciones de un joven originario de Bangladesh de atacar al presidente Barack Obama y a la Bolsa de Nueva York antes de hacerse estallar una bomba frente al edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos. Kwasi Hassan, de 21 años, fue descubierto por un agente del FBI que se hizo pasar por un terrorista que le enseñaría a fabricar explosivos. Este joven de solo 21 años podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Por cierto que en Washington desalojaron la escuela a la que asisten las hijas del presidente Barack Obama por una llamada sospechosa de un desconocido. Luego de una revisión exhaustiva sin novedades, los maestros y alumnos del colegio regresaron a clases. Se desconoce si las niñas Sasha y Malia, las hijas del presidente Obama, estuvieron entre los desalojados. Bueno, pasamos a Grecia, al drama que viven por allá. Se hunden en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy estalló la quinta huelga general del año en rechazo a los ajustes del gobierno para acceder al nuevo paquete de rescate que se estima en más de 31 millones de euros. El país debe recortar al menos 11.500 millones de euros para satisfacer las exigencias de la Troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. El paro convocado por los sindicatos dejó decenas de detenidos y al menos 5 personas heridas. Se cumplió el tercer día de huelga de estudiantes españoles que repudian los recortes al sector educativo impulsados por el gobierno de Mariano Rajoy. Padres de familia y profesores se sumaron a la manifestación. Las clases fueron suspendidas, pero las actividades no se detuvieron en los parques. Algunos maestros explicaron a los niños el motivo de las protestas. Con ese telón de fondo, la Unión Europea inició los trabajos de la cumbre allá en Bruselas. El encuentro estará marcado por las divergencias entre el presidente de Francia, François Hollande, y la canciller alemana Angela Merkel sobre su propuesta de dar poder de veto a la Comisión Europea sobre presupuestos de cada país. Y fue precisamente en Francia donde el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, habló de economía y también de seguridad. Los cambios en México y su rol en el panorama global fue el título de la conferencia magistral que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, dictó en la sede de la OCDE en París, Francia. Ahí defendió sus propuestas económicas para impulsar a México al desarrollo sostenido y su papel en la globalización para seguir la ruta del crecimiento. México quiere ensanchar
a ampliar los lazos de cooperación, de relación, de intercambio con el resto del mundo, para que, consecuencia y fruto de ese mayor intercambio, podamos generar mayores beneficios para con los pueblos hermanos. Y también habló de la inseguridad. Si bien es un tema que está en la percepción de todos los mexicanos con respecto al clima de inseguridad, es cierto que este problema se vive de manera más aguda y con mayor crisis en algunos estados de la República. Habremos de instrumentar distintas acciones. Aquí debo señalar que entre ellas está la creación de una Gendarmería Nacional para incrementar la presencia y fuerza del Estado mexicano en el ámbito territorial. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, destacó la trayectoria del presidente electo de México. El presidente Peña Nieto es líder de una nueva generación de mexicanos que se han propuesto una meta alcanzable: hacer de México una historia de éxito. Su camino hacia la presidencia de la República está construido a base de resultados. Enrique Peña Nieto calificó como altamente relevante su visita a Europa. Estuvo en Berlín, Alemania, Madrid, España, Londres, Inglaterra y París, Francia. Concluyó este jueves. El clima de entendimiento que logramos en esta gira favorecerá y facilitará la buena relación, el intercambio que haya entre México y los países visitados. Segundo, fue un gran espacio para promover a México, especialmente entre sectores representativos del sector o del ámbito empresarial de los países visitados. Antes de partir de París hacia México, Enrique Peña Nieto estuvo en la sede de la UNESCO, visita que dijo le servirá para desarrollar sus políticas en materia educativa y cultural durante su gestión. En París, Francia, con la imagen de Enrique Sánchez y Víctor Castillo, Gerardo Segura, Azteca Noticias. En la semana del segundo debate presidencial en Estados Unidos hubo un repunte en las solicitudes de subsidio por desempleo en la Unión Americana. Según expertos, se trata de la cifra más alta de los últimos 4 meses, aunque aseguran que no revierte la lenta, pero dicen constante recuperación del empleo justamente en Estados Unidos, un tema delicado más en época electoral. Y en ese contexto, la prestigiosa revista Newsweek anunció que el próximo 31 de diciembre, el último día de este año, será el último número de la publicación impresa luego de 80 años de historia. A partir del 2013, la revista solo estará disponible por Internet. La Newsweek fue lanzada el 17 de febrero de 1933 y ha sido desde las más importantes voces de la historia de Estados Unidos y también del mundo. Sorpresiva también fue la declaración de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México, Elbester Gordillo, en el sentido de que ella no busca ningún puesto en el gobierno que encabezará el presidente electo Enrique Peña Nieto. Escúchela en la inauguración del 6º Congreso Nacional Extraordinario del CENTE, que se lleva a cabo en Quintana Roo. Amigos, amigas, hermanos, compañeros, la solidaridad es un principio sindical. No busco puestos, que nadie se preocupe. Nunca he pensado ser secretaria de Educación ni sirvienta de nadie, salvo del CENTE. Bueno, la Fiscalía Michoacana ejercitó acción penal en contra de 49 normalistas detenidos en el enfrentamiento con la Policía Federal. 49, la cifra oficial, la inicial de detenidos era de 176. La noche del miércoles salieron 24 normalistas más en libertad. A la primera hora de este jueves se esperaba la liberación del resto de los normalistas detenidos desde el pasado lunes tras el operativo policíaco en 3 normales rurales de Michoacán. Afuera del Ministerio Público se vivían momentos de tensión. Padres de familia, normalistas y profesores aguardaban y se dio el aviso en punto de la 1 de la mañana. 49 normalistas fueron consignados por los delitos de motín, resistencia ante la autoridad, robo, daño en las cosas en forma agravada por incendio y en la madrugada fueron recluidos en el Cerezo Francisco J. Mújica de la capital michoacana. Los 49 compañeros serán consignados, pero vamos a seguir trabajando por la liberación completa y total, absolutamente de todos. 9 consignados no alcanzarían derecho a fianza por los delitos por los que fueron arrestados
y ahora el asunto se encuentra en manos del Poder Judicial. Esta tarde se reanudará la mesa de negociación entre la Federación, el Estado y profesores de la CENTE sobre el tema de los normalistas. Azteca Noticias. Ya estuvo, ¿no? El titular de la Secretaría de Educación Pública, José Ángel Córdoba Villalobos, reiteró que no darán marcha atrás en la aplicación de la reforma curricular a la que se oponen justamente los normalistas en Michoacán. La reforma no es una cosa inventada, es algo que se trabajó desde el 2008, es algo que se requiere porque ya hay una reforma de educación básica y los maestros normalistas son los que van a dar clases en educación básica. Entonces, si no saben lo que les tienen que enseñar a los niños, si no los adecuamos, pues realmente estamos en una incongruencia. Hay buenas noticias y nos llegan desde Chiapas, donde terminó la huelga de la Universidad de Ciencias y Artes. Los estudiantes y autoridades educativas llegaron a un acuerdo sobre las peticiones planteadas que van desde la reducción de clases a becas alimenticias, transporte escolar y la cancelación de cuotas de inscripción. Así, mañana regresarán a clases más de 5,000 estudiantes. El viernes 26 de octubre es la fecha límite que se pusieron los senadores de las comisiones del Trabajo y de Estudios Legislativos para votar la minuta de la reforma laboral. Está en el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados. Una vez hecho, la reforma será turnada al Pleno para discusión y votación el próximo martes 30 de octubre. Afuera del Senado de la República, 350 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron contra la reforma laboral. Los maestros amenazan con instalar un plantón permanente de no ser atendidos. En contraparte, el Consejo Coordinador Empresarial pidió a los senadores aprobar la reforma laboral tal como le enviaron los diputados. El presidente del Consejo, Gerardo Gutiérrez Candiani, señaló que están dispuestos a asumir los costos económicos de esa reforma para ser más competitivos. Lo que no quieren es que la regresen a la Cámara de Diputados. El sector empresarial va a tener costos, las empresas van a tener costos, las vamos a asumir a favor de México. Creo que es, pero lo más importante es que creemos que es una reforma estructural que se debe de aprobar porque mandamos un mensaje muy importante al país. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Fontanet, se sumó al llamado para la aprobación de la reforma laboral en los términos enviados por la Cámara de Diputados. El líder de los industriales del país aseguró que la reforma generará confianza entre los inversionistas y ayudará a crear más y mejores empleos. Porque la realidad en el país es muy, pero muy preocupante. Toreros. Son vendedores ambulantes que comercian todo tipo de mercancía en el primer cuadro del centro histórico de la Ciudad de México. Son toreros porque huyen, se esconden, escapan de los operativos de incautación de mercancía. Y esto, las autoridades lo consideran un triunfo. La liberación del centro histórico sin duda ha sido un éxito y lo voy a traducir a cifras. Hoy en Madero están entrando 28,000 ciudadanos por minuto. Ese es un número importantísimo para caminar y disfrutar de esa calle. ¿Y existen toreros en Madero? Hay ocasiones que se presentan toreros. Es un tema que se sigue combatiendo. En el Zócalo hay toreros también. Es más complicado en el Zócalo porque hay mayor movilidad de la presencia de la fuerza pública, es más complicado. Pero mire usted lo que pasa justo debajo del balcón presidencial. ¿Te cobran por estar aquí? 30 y 50 pesos. ¿Diarios? Diario. Pero, ¿cómo funciona? La vendimia se detiene con una señal. Un chiflido que se reproduce rápidamente y en unos segundos los vendedores simplemente desaparecen entre la gente. Pues cuando chiflan, pues nos tenemos que levantar bien el operativo y igual. Aquí está la clave: corrupción. ¿Cómo le hacen para saber cuándo viene el operativo? Hay unos radiadores, ya te avisan y te chiflan ya cuando empiezas a recoger tus cosas y ya. ¿Pero cómo radiadores? O sea, son los que están parados allá. O sea, son los que te avisan. O sea, traen radios. Mire usted a este sujeto, un radio en el bolsillo del pantalón para recibir las alertas. ¿De quién? Júzguelo usted mismo. Quien parece ser el líder de los toreros mantiene una conversación con dos uniformados. Se une un tercer oficial que asiente.
ahora se une otro sujeto de playera gris, quien parece explicar al líder que el peligro ha pasado y le indica cuándo y dónde reacomodar a los vendedores. Un chiflido es la nueva señal para que en unos segundos el tianguis reaparezca. Finalmente, es este sujeto el que me pide dejar de grabar a los toreros. A los comerciantes un parito no me los graben. Y si le dijera que tenemos grabado que el líder está coludido con los policías. Entonces ahí entraríamos a una situación de un delito, pero sí le puedo decir que si algún funcionario, algún servidor público, el que sea, se colude para facilitar esta actividad, por supuesto que actuaremos con todo el rigor de la ley. Pero, ¿qué se necesita para terminar con este problema social? ¿Un chivo expiatorio? ¿Empleos formales? Nosotros tratamos de buscar el trabajar, no robar ni nada. Desgraciadamente el gobierno no nos da la facilidad. Cifras de la Asamblea Legislativa del DF revelan que en el último año el ambulantaje generó pérdidas al comercio formal por más de 83,000 millones de pesos y provocó el cierre de 12,800 establecimientos legales. Esta es simplemente una realidad que retrata los rostros de la corrupción, la impunidad, la pobreza y la necesidad que imperan en el corazón de todo un país. Claudia Ivette García, Azteca Noticias. Bueno, en 3 fotografías que han causado indignación en internet. En ellas se ve a una Cessna capturada por elementos de protección civil del municipio de Zaragoza, en Coahuila. En una de las imágenes aparece la cachorra atada de las 4 patas con el hocico y lo que parece ser sangre. En las otras imágenes, son las que tienen en pantalla, hay niños y adultos posando para la foto. El director de Protección Civil de Zaragoza aseguró que la osa está bien, pero que desde el fin de semana no le han alimentado porque no saben qué come. Hágame el recondenado favor. De lo que no han hablado es del maltrato y de la sanción al personal que participa de esto. Pasamos a mejores noticias porque llegó a México una nueva técnica de fertilidad. Es uno de los mayores deseos entre parejas. Sin embargo, millones en el mundo no lo consiguen de forma natural. Lupita lo vivió en carne propia. Me dio el diagnóstico de las trompas de falopio obstruidas. Yo era 100% infértil. Según la OMS, entre 40 y 50 millones de parejas en el mundo tienen problemas para ser padres. Y en México, 1.5 millones lo han intentado sin éxito. Si fueran diagnosticadas adecuadamente y si se les proporcionara el tratamiento adecuado, podrían lograr un embarazo hasta en más del 90% de casos. La reproducción asistida es una alternativa en muchos casos. Sorprende que ahora las parejas no solo tendrían un bebé, sino la seguridad de que naciera en perfecto estado de salud. Lo piensa y dice, uy, puede que mi niña traiga esa enfermedad u otra. Cuando uno de los padres o cuando en la familia de alguno de los padres existe una enfermedad ya previamente conocida que se puede heredar, haciendo este tipo de estudios podemos descartarla. Se trata de la técnica por hibridación genómica comparada. Según los especialistas, el tratamiento no solo descarta enfermedades de origen cromosómico, además reduce en un 60% los abortos espontáneos. Vamos a ayudarle a la paciente a un diagnóstico y prescribir un tratamiento alternativo. Hay que decir que el tratamiento se realiza desde hace un año en México y ya hay 15 casos de éxito. Es transferir los embriones que tienen un complemento cromosómico sano de todo el genoma. Pues me cambió la vida. A mi esposo y yo estamos muy contentos. Sí cambia la vida. El tratamiento está indicado para mujeres mayores de 35 años, además de infertilidad masculina. Por lo pronto, Lupita, de 41 años, recuperó la esperanza. Fernanda Granados, Azteca Noticias. Ahí lo tiene, sin duda una buena noticia para miles, millones de parejas que no han logrado tener un bebé. Esto es nuestra media hora de información. Gracias, soy Juan Carlos Barajas. Nos vemos mañana con más noticias. Pásela bien.